En este video te mostraré todo lo que necesitas saber para hacer tus primeras creaciones en mosaico con venecitas. Diseño, corte de piezas, adhesión y empastinado. Hagamos juntos este práctico posaollas paso a paso. Materiales. Te dejo la lista completa de materiales en la descripción. Corte, diseño y adhesión. Estas son las teselas de vidrio, también llamadas venecitas, y son mis materiales favoritos para hacer mosaicos. En general las venden así a granel, o bien también las encuentras comúnmente en estas mallas, adheridas en mallas o en papel. Por lo general la típica venecita tiene una zona lisa, que es la que se ve, y la parte trasera que es así texturada, que es donde ponemos el adhesivo. Esta textura le da un mejor poder de adhesión a la pieza. Sin embargo, también puedes encontrar estas que son lisas por ambos lados, pero las típicas, las más comunes, son estas. Cualquiera de los dos tipos te va a funcionar. Algo que me gusta mucho de trabajar con este material es que tú también, si quieres, puedes hacer obras sin siquiera hacer cortes. Por ejemplo, aquí podrías pegar simplemente venecitas en toda la superficie, fraguarla, y de todas maneras te quedaría una linda obra, práctica y útil. Vamos a comenzar con el diseño. La primera parte de mi diseño es enmarcar mi posaollas con la pieza tal cual, completa, y para eso simplemente adherimos con cola de carpintero, cola vinílica. Algo importante de mencionar es que mi base es un corte de MDF, fibrofácil o Trupan, que es un material poroso que yo sellé. Es un proceso súper simple de hacer, solamente se hace mezclando cola con agua, un poquito de agua, y se pasa esta mezcla por toda la superficie, por los bordes, se deja secar y ya se puede utilizar. Te voy a dejar el link al video en donde explico cómo hacer esto fácilmente. Para pegar sobre madera, cualquier tipo de madera, se utiliza la cola vinílica o cola de carpintero. No confundir con la cola escolar, esa cola no es lo suficientemente fuerte como para asegurar una buena adhesión. Primero, antes de pegar, a mí me gusta ubicar espacialmente mis piezas para saber si voy a tener que cortar alguna, por ejemplo, porque no me quedan bien posicionadas. Miren, aquí yo creo que esto me va a calzar perfectamente con estas 9 piezas. También es súper importante considerar dejar un espacio de entre 2 a 4 milímetros entre las piezas para el fragua, que tiene una función súper importante en nuestro diseño. Le da como un sentido de cohesión. No puede ser un espacio muy grande porque se puede agrietar, ni tampoco muy pequeño porque va a perder ese efecto. Y lo otro importante es que trata de que el espacio en todo tu diseño sea más o menos homogéneo. Por ejemplo, no es que dejes unas súper pegadas y las otras más anchas. Vamos a pegar. Poner cantidad suficiente, pero que tampoco sea como sobresaliente. Puedes ponerlo sobre la tesela o sobre la base, como tú quieras. Algo súper bueno que tiene la cola para trabajar es que te da un tiempo para reposicionar. Entonces primero puedes poner así, de manera rápida, y después vas a tener unos minutos para reubicar. Es importante que la adhesión no sobresalga. Ahora, si se te manchan las teselas con cola por arriba, no pasa nada, porque después, igual al fraguar, se va a limpiar todo eso. Continuamos con la siguiente parte de mi diseño, que es un marco hecho con medias teselas. Para cortar en mosaico, en la pasta de vidrio se utiliza la tenaza de 2 rueditas. Para cortar la tesela, lo que a mí más me gusta es hacerlo en contra de la veta de la venecita. Por ejemplo, la veta de esta venecita va así, entonces yo lo voy a cortar así, porque si lo corto en esta dirección, tiende a irse por la veta, que en general no es por donde yo quiero. Entonces la ponemos ahí, ubicamos al centro del corte que queremos hacer y presionamos. De esa manera a mí me funciona mejor y los cortes me salen más rectos. Ahora, si no te queda perfecto el corte, no importa. El mosaico es así y es parte de la gracia, que se ve algo que está hecho a mano. Vamos con otra. Al sacar de la malla es probable que te queden restos. Si sobresalen, así como estos, yo los saco. Pero en verdad esos de ahí no se van a ver y se van a perder entre el adhesivo. Al centro
y presionamos. Para esta esquina quiero poner la mitad de una de estas teselas, porque me gusta que esta línea de fragua no sea continua. Es parte del gusto y creo que mosaico se ve mejor para hacer un corte ahí, entonces poner la tesela ahí al medio. Para eso tomamos la tesela, ubicamos en la mitad. Aquí ya no podemos hacerlo en contra de la veta, sino en la forma que nos queda solamente, y cortamos. Con eso me aseguro entonces que hago un corte en la línea de fragua. Voy a cortar las piezas que necesito y pego. Voy a poner una fila de pegamento un poquito más delgada porque estas piezas son más pequeñas. Ya tengo los bordes y ahora quiero ubicar una flor acá en el centro. Para eso medí el punto medio de mi posaolla, midiendo la mitad de aquí y lo marqué ahí, y vamos a hacer un círculo. Si quieres y ya tienes más manejo, puedes simplemente rebajar las esquinas hasta lograr tu figura, o también puedes marcarla con un marcador, un plumón, hacer un círculo. No te preocupes por el marcador, que después se va a ir borrando. Al igual que la cola que quede sobre las teselas, el fraguar se va. Tomas la tesela entre estos dos dedos, el índice y el pulgar, y vas haciendo el rebaje con la pinza un poquito como inclinada. Ahora voy por los pétalos de esta flor. Para eso vamos a rebajar dos extremos opuestos de la venecita. Yo no me gusta rebajarlos mucho para que queden los pétalos así como gorditos. Te lo marco para que lo puedas ver, pero en verdad no es necesario. La idea es que tú puedas ir experimentando con las figuras y formas que te puedas imaginar. Se pueden hacer muchísimas. Lo voy a dejar por ahí y después voy a ir evaluando si está bien o si las tengo que achicar un poquito más. En estas esquinas quiero ubicar una venecita así, y para eso voy a redondear una de las puntas de la venecita, siguiendo el mismo procedimiento del círculo, pero solo con una de las puntas. Quiero poner aquí una fila de círculos pequeños. Voy a cortar en 4 una venecita, primero la mitad y después a la mitad, y después con cada uno de estos cuadrados vamos a hacer un círculo siguiendo el mismo método que para el círculo más grande. Cortamos las esquinas y vamos rebajando. Voy a pegar todo lo nuevo que he cortado, la flor y estas esquinas, y continúo con el diseño. Si tú quieres puedes ir pegando de inmediato a medida que cortas, o puedes ir así por tandas, como te quede más cómodo.
Para continuar quiero poner cuartos de tesela, como enmarcando toda la obra de esta manera. Para eso cortamos a la mitad, en contra de la veta como les conté antes, y luego a la mitad nuevamente. Para esta zona quisiera hacer una variación de estos pétalos para formar una especie de flor aquí, algo así. Para eso lo que hacemos es quitar aproximadamente un cuarto de la tesela que justo coincide con esa marca. Ponemos al centro, cortamos. Estos trozos más grandes los vamos guardando. Y lo que hacemos es rebajar dos esquinas opuestas. Voy a hacer esa que me queda un poquito más dañada. Y esta. Ahí está. Voy a poner una especie de hojitas aquí en los costados de las flores, algo así. Cortamos un triángulo de la venecita, posicionamos al medio y después otro triángulo aquí mismo. Luego redondeamos dos de las puntas. Yo la quiero ahí, entonces vamos ahí. Y ahí está la hoja. Hacemos lo mismo. Esta especie de pétalo que sale de la flor se hace de manera similar a esta hoja. Cortamos un triángulo. Después tomamos una de las puntas y la redondeamos. Hacemos lo mismo con la esquina. Recuerden que aquí no buscamos que nos queden figuras perfectas. Ahí está. Por último nos queda el fondo y para eso quiero hacer algo más libre. Cortar triángulos y hacerlos encajar. Algo así. Si me van quedando espacios también podría ir cortando unos triángulos más pequeños para que se vea algo armónico. Voy a tratar de acomodar las piezas y voy a pegar después. Ubiqué las piezas de manera libre y ahora voy a comenzar a pegarlas. Tengo acá algunas piezas adicionales por si tengo que cortar. Aquí la regla general fue cortar triángulos grandes primero y después para estos espacios más pequeños corté triángulos más pequeños. Estoy llenando los últimos espacios grandes que me quedan con triangulitos pequeños. Terminé de pegar las piezas y lo tenemos que dejar secar completamente de un día para otro para poder fraguar o empastinar. Fragua pastina. Esto secó durante toda la noche y ya podemos fraguar. Yo elegí un color de fragüe que se asimile un poco a este fondo porque lo quiero neutralizar para que resalte el resto de la obra. Para eso voy a utilizar un polvo de fragüe blanco, mayoritariamente blanco, y le puse un poquito de gris oscuro para bajar un poco la tonalidad. También tengo acá pintura acrílica café. Es posible que tú puedas encontrar el color
específico que buscas, pero yo en este caso siempre tengo los colores básicos de Fragüe como blanco, negro, gris y los mezclo con pintura acrílica, así no tengo que tener tantos colores. Siempre recuerda tener tus guantes para fraguar. Y es por un tema de salud. Esto es tóxico y se absorbe por tu piel. Esto es opcional, pero a mí también me gusta agregar un poco de cola al fragüe para lograr un efecto más compacto cuando seque. Es un poco, si no queda muy gomoso. Y vamos agregando agua de a poco hasta lograr la consistencia de mantequilla de maní. Y hazlo de a poco porque la consistencia cambia de un minuto a otro. De repente uno piensa que le falta mucha agua y no. En cuanto a la cantidad de fragüe, esto es un poco al ojo. La experiencia te va dando eso, pero siempre trata de no hacer menos cantidad porque después lograr la misma consistencia y el mismo color va a ser muy difícil. Si tienes que hacer más porque se te acabó. Esta es la consistencia que buscamos. Estoy tratando de eliminar todos los grumos que puedan quedar. Puedes hacerlo con la mano, siempre que estés con guantes, o con una paletita de goma. Aplicamos en toda la superficie. Si por algún motivo pierdes una pieza durante este proceso, tienes que pegarla cuidadosamente de nuevo, tratar de afirmarla con una de tus manos, con la otra fraguar con mucho cuidado y después darle un tiempo para que se seque. O sea, en resumen, es como fraguar igual, pero poniendo especial cuidado en esa zona. Vamos a poner atención aquí en las esquinas. En los bordes. Y a mí también me gusta darle una capa que después voy a homogeneizar con la esponja por atrás. Más que nada para que tenga una buena terminación en cuanto a color. Toda la obra. En este punto ya eliminamos el excedente para facilitar la limpieza posterior. Voy a dejarlo secar unos minutos hasta que vayan notando que sobre las teselas cambia la consistencia y el color se pone como un polvito. Dependiendo de la temperatura en la que esté, son unos 15 minutos, 10 minutos. Ya esto secó un poco. Algo importante que no les comenté es que guardamos el remanente de fragüe o pastina hasta el final, porque puede que cuando estemos limpiando y revisando notemos algunos pequeños espacios que necesiten un poco. Vamos a humedecer una esponja y la estrujamos por completo, o casi por completo, y comenzamos a limpiar. Aquí la idea es reubicar el fragüe, eliminarlo sobre las teselas, ver si hay espacios que nos quedaron sin la mezcla e ir limpiando toda nuestra obra. Es la primera limpieza. Esto se hace con movimientos circulares en todas direcciones y suave. No se presiona mucho para no eliminar el fragüe que está bien posicionado entre las teselas. Aquí, por ejemplo, noté que tengo un pequeño orificio. Vamos también por los bordes. En esta zona es importante que quede como sellado. Por último acá atrás también, que voy a remojar un poco más. Como mi base está sellada no va a ser problema. Es solo un poquito de agua. Si se dan cuenta, así queda bien terminado por adelante y por atrás también.
Vamos a revisar, adelante ahora. Y vamos a dejar secar hasta que la textura de esto sea un polvito. Ya cambió la textura sobre las teselas y ahora vamos a limpiar con un paño seco, que en mi caso va a ser un calcetín viejo. También tengo acá un pañal de bebé por si me falta. Vamos suavemente limpiando sobre las teselas, especialmente poniendo énfasis ahí y evitando eliminar el fragua que puede todavía estar húmedo entre las piezas. Aquí está el posebolla finalizado y puede estar listo para llegar y usarse. Ahora bien, si tú lo vas a usar como un elemento decorativo, no hay ningún problema en que lo dejes así tal cual, pero sí va a estar expuesto a constante manipulación o bien es probable que se manche con agua. Yo te recomiendo sellarlo. Es un proceso súper simple. Te voy a dejar el link al video en donde enseño a hacer esto de manera fácil. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.